Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran cariñoso saludo en el nombre del Señor. En esta nueva oportunidad te agradezco de poder participar con nosotros, en esta nueva oportunidad de poder mirar otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que quiere presentar su reino, un reino tan distinto y tan diverso y tan diferente a los reinos conocidos, a los reinos humanos que utilizan la coerción, la violencia, la imposición, la manipulación, ejercen el dominio de las personas, eh, tratan de manejar sus voluntades, pero el reino de Dios es diferente. Y el Señor lo quiso demostrar a través de las parábolas. Esto ha sido hermoso, poder conocer un poquito más sobre cómo el Señor le gusta hacer las cosas. En esta oportunidad quiero invitarte a que puedas buscar en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, en los versos 23 y 24, que dice así, que va a ser nuestro texto clave que va a dirigir esta reflexión, esta meditación, y dice lo siguiente. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Con las palabras que nos entregan estos dos versículos, y que van a ser los textos claves para conocer otra de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, es que te invito a que podamos hacer una oración para que el Señor nos pueda ayudar a comprender, a poder meditar, a poder reflexionar acerca de su palabra. Así que te quiero invitar para que el Señor dirija nuestro encuentro con Él a través del conocimiento de las Escrituras y a través de dejarnos guiar por su Espíritu Santo para que no solamente podamos escuchar su palabra, sino que también ser hacedores de ella. Te invito. Querido Padre Celestial, primeramente, como siempre decimos, que te agradecemos, te damos las gracias por ser un Dios tan bueno con nosotros que se revela de una manera sencilla, de una manera tierna, a través de estas parábolas hermosas y que también quieres mostrarnos tu reino lleno de amor. También también como es un reino, Señor, tú nos muestras que hay parámetros de conducta, hay claridades que si nosotros de una manera voluntaria, de una manera en la que nosotros queremos regirnos por ti y nos dejamos guiar por tu Santo Espíritu, vamos a poder ser parte también de ello. En esta oportunidad, Señor, te pedimos que tú, a través de esta parábola, la parábola de la gran cena, puedas guiarnos en este estudio, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Nosotros no tenemos mérito alguno para poder entenderte a ti, as- aún sabiendo que el Evangelio es práctico, aún sabiendo que el Evangelio es sencillo, que lo pueden comprender incluso hasta los niños, es que nosotros de todas maneras, Señor, queremos pedirte que tú rompas con nuestros prejuicios, rompas con nuestros preconceptos y podamos entrar realmente en tu reino para estar unidos a ti. Señor, todo esto, como bien dijimos, no tiene que ver con méritos humanos, sino que nos imploramos ante ti para que sean los méritos de Cristo aquellos que puedan guiar este estudio y dejarnos guiar por el Espíritu. Y también, principalmente, por la palabra que nos lleva a tener una conexión con Él. Todo te lo pedimos en ello. Amén y amén. Bueno, ya leímos entonces esta introducción a través de estos versículos que nos hablan nuevamente de otra de las parábolas de Cristo. Y esta parábola se llama o la denominamos la parábola de la gran cena. Así se titula y comienza desde el versículo 15, desde el verso 15 en adelante. Jesús nunca pierde o perdía la oportunidad de enseñar algo a las personas.
que se le acercaban, siempre estaba pendiente y preparado para orientarlos. Qué importante es este camino del Señor. Qué importante es también nosotros como cristianos poder tener esa oportunidad. Cada vez que se dé la oportunidad de hablar del Maestro, de hablar de Cristo, de cuando cada vez que exista la oportunidad de poder presentar nuestra fe, qué, qué importante es ser criteriosos, cuidadosos, buscar la orientación en principalmente en los puntos cardinales que puedan dirigir nuestra conversación, para que en este sentido nosotros podamos presentar a Cristo también. Jesús lo hacía a través de su vida, de una vida santa, humilde, justa y armoniosa con lo que decían las escrituras que se conocían en esa época. Sus seguidores también estaban compuestos por distintas personas, una variedad de personas. Algunos de ellos estaban interesados, otros iban con una actitud arrogante, otros con una actitud humilde, otros con curiosidad y de una forma muy diversa, con distintos tipos de personas. Pero el Señor, independiente de esto, sabía cómo tratar indistintamente con todos. Qué importante es saber, como lo hacía Cristo, de poder leer las personas para entregar lo que ellos necesitan. Muchas veces en nuestras conversaciones, eh, la gente también quiere saber algo del Señor. Y qué importante es que también nosotros podamos mostrar a Cristo en esa sencillez, en lo que la palabra quiere mostrar. Y lo que nosotros tenemos que decir es que Cristo y su reino es un reino de amor, un reino sencillo, un reino orientado en la entrega de poder de manera voluntaria ser regidos y dejarnos guiar por ello. Él sabía, como dijimos, tratar con las personas de una manera indistinta y para llegar a cada una de las necesidades. El Señor se explayó narrando la parábola de la gran cena. Fue a partir de una expresión de uno de los presentes que Jesucristo enseñó sobre el peligro de rechazar el plan divino, del plan de Dios. Los estudiosos no han llegado a una conclusión si la conversación en ese momento que se planteó fue una conversación del invitado que estaba expresada con sinceridad o con cinismo. Si nosotros miramos por qué viene esta, esta parábola, nos vamos a dar cuenta en los versículos anteriores de ella. Y quiero leerte cuando Jesús dijo también al que lo había convidado. En los versículos previos, para poner el contexto, en los versículos previos de la gran cena, de la parábola de la gran cena, quiero leerte ahí desde el 12 en adelante. Eh, Dice, dijo también al que lo había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Con este contexto nosotros podemos mirar por qué el Señor Jesucristo viene a presentar esta parábola. Como bien decimos, algunos eruditos de la palabra no se han puesto de acuerdo si el mensaje de este hombre que convidó a Jesús a celebrar un banquete, lo hizo con sinceridad, lo hizo con cinismo o si estaba buscando algo. Pero eso fue la antesala para que el Señor, a través de este contexto, pudiese presentar esta hermosa parábola. Entonces, este contexto, como siempre Jesús pues, caminaba a través de la multitud que le seguía y no era diferente en el contexto de esta parábola. Por otro lado, no podemos dar cuenta de la afabilidad y la certeza del maestro a plantear las
las enseñanzas que él tenía, pues eran muy diferentes comparándolas con las de otros que también querían presentar la palabra de Dios, como los doctores de la ley y la aplicación en sí misma. Recuerden ustedes que los fariseos y los escribas también iban a distintos lugares, iban a cenas y se presentaban en banquetes para presentar y compartir la palabra del Señor. Y ellos con sus recursos, con su conocimiento y con la interpretación que ellos hacían de la Torá, mostraban lo que ellos consideraban que era lo que debían presentar y cómo era el reino de Dios. Pero el Señor, el Maestro Jesucristo, viene a hacer las cosas de una manera completamente distinta. Y en ese sentido, que nos diga y nos invite que nosotros llamemos a la cena a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y que nosotros seremos recompensados en la resurrección de los justos, también era algo que venía a cambiar un poco las tradiciones, cambiar un poco la mirada que había ahí. Escribas y fariseos creían en la resurrección, pero quienes dominaban en ese tiempo el Sanedrín eran los saduceos, que habían dejado de creer en la resurrección de los justos. Teniendo eso también en mente, es importante poder hacer ese análisis sobre lo que el Señor quiere presentarnos. Primero, no existía un lugar específico y único para llevar las buenas nuevas. En este sentido, el Señor ocupaba cada oportunidad para, como una plataforma de presentar su mensaje. En un hogar, en una casa, en un campo, eh, en la ladera de un valle, en, en las costas del mar de Galilea, al lado de un río como el Jordán. El Señor utilizaba cualquier medio y espacio donde poder predicar la palabra. Esto también es una enseñanza para nosotros, que muchas veces cuando no tenemos los recursos, ni tenemos la formación o no nos atrevemos a presentar a Cristo en nuestras propias vidas, siendo testigos de Él, invitamos solamente a la iglesia. Y en nuestros maestros también lo hacen así, nos dicen, tienes que invitar a las personas a la iglesia, pero la invitación es a mostrar un reino, es en mostrar al reino del Señor, y eso tú lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier espacio, no solamente en una invitación que tú puedas hacer a que una persona se conecte contigo a través de un espacio, de un Zoom, de la iglesia o de ir a un lugar de culto. En el Jesús usaba cualquier espacio, cualquier medio y en cualquier momento donde él tuviese la oportunidad de predicar, ahí lo hacía principalmente con su testimonio y con sus enseñanzas. Y él presentaba las buenas nuevas. Segundo, todos los que querían oír sobre los acontecimientos que iban a venir, los acontecimientos venideros, su plan de salvación y quién era él mismo, el maestro, siempre estaba listo él para enseñar, para estimular, para orientarles hacia la vida eterna. Algunos teóricos relacionan esta parábola con la parábola de los invitados de las bodas que se presenta en Mateo 22 del 1 al 13, cuyo contexto difiere bastante al de Lucas. Lo que sí nos hace tener en claro que no estamos hablando del mismo cuadro que Jesús pinta en este evangelio. El cuadro que se presenta en el Evangelio de Lucas, de acuerdo a Lockers, un escritor que quiso presentar este tema también y hace un estudio referencial sobre él, Herbert Lockers, hace una reflexión de cada una de las parábolas. Esto nos dice y nos demuestra que aún existía una cierta tolerancia hacia Jesús en ese momento por parte de los fariseos, ya que ellos veían un cumplimiento de la profecía por cómo el Señor Jesús había actuado con ellos y cómo había actuado con algunas personas, siempre haciendo alusión hacia que ellos
presentaran ofrenda al templo, que fueran a presentarse cuando había sanidad y siguieran los ritos. Siempre estaba el Señor Jesús también validándolos en ese sentido, validando a pesar de que sabía que había hipocresía, a pesar de que él sabía que había engaño. El Señor Jesús en cada una de las situaciones siempre no fue en contra ni se rebeló en ese sentido con la tradición de la formación fariseica. Por eso es que hasta en ese momento todavía los fariseos seguían creyendo en que posiblemente este personaje, este maestro, este rabí, podía ser el Mesías. Y aquel que se expresó para oír la recompensa de los justos es la resurrección, con certeza seguramente creyó que al final, porque esto también volvía a validarlos a ellos como escribas y fariseos, de decir y hablar sobre la resurrección de los justos, algo que iba en contra de quienes regían en ese momento el Sanedrín, que eran los saduceos. Entonces, en este sentido, los fariseos volvieron a tener presente y a poner la mirada en este maestro. Y lo siguen escuchando. Así es que Jesús, dando una respuesta a esta persona, sirve para mostrar que todos los que estaban allí, el verdadero, y a todos los que estaban ahí, este verdadero sentido de estar en la presencia de Dios, de estar presente en su banquete, y se pasea a través de la parábola como una de las parábolas más importantes. Así es que los comentaristas en este sentido están divididos respecto a lo que se presenta, a la exclamación, realmente qué es lo que quiso decir y al espíritu en que fue dicho. Algunos encuentran que fue una exclamación genuina de admiración, así como otros escritores bíblicos que están entendiendo como comentaristas cristianos, lo presentan como una exclamación que consideran que lo que dice deja descubierto una idea superficial y un pensamiento fariseico de aquel que lo invitó a cenar, de que el reino era un privilegio solamente a la medida de aquellos que tenían sus propios méritos. Por eso Jesús también lo hace y lo lleva a un contexto de aquellos que no podían recompensar. Más allá de estos planteamientos teóricos, algunos puntos de vista distintos es lo que estamos mirando. Miremos también los motivos de Jesús para presentar esta parábola. La parábola propiamente dicha es introducida por un desahogo piadoso de uno de sus invitados, ¿cierto? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, ¿cierto? Por eso es que el Señor lo expresa así. Bienaventurado aquel que quiere comer el pan del reino de Dios es una exclamación que nos sitúa claramente en el mundo del hablar y de la cultura palestina. Comer pan es una expresión idiomática clásica en el Medio Oriente que significa servirse una comida. O sea, a eso es lo que se hace referencia. No solamente al comer el pan, sino que ser parte de la cena del reino de Dios. Por eso que este hombre, quizás en una mirada genuina o hipócrita, que todavía no nos podemos poner de acuerdo con eso, dice, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Ahora Jesús estaba enfocado en lo que representaba aquella expresión de aquel momento. Él lo llevó también a ese contexto. Él narró esta parábola porque veía en algunos de los que estaban allí el menosprecio por el lenguaje que él como maestro tenía, trae lo que él presentaba al pueblo y también para los demás. El Señor veía el descanso, la indiferencia, la intolerancia en relación con sus enseñanzas. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado. Pero todos en una, eh, pero todos a una comenzaron a excusarse.
El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta también tiene que ver con la actitud que nosotros tenemos muchas veces cuando el Señor nos invita a ser parte de su reino. Y nosotros quitamos la prioridad de ser parte de este espacio. Ya Jesús estaba con ellos. Mira qué importante, Jesús era el Dios con nosotros. Jesús era quien estaba siendo parte del... Él estaba ya presentando el reino y era Dios mismo estando con su pueblo. Y cada uno de nosotros, cuando Jesús te hace una invitación, muchas veces tenemos esta misma actitud y vamos restándonos de nuestros compromisos con el Señor, poniendo eh, excusas, poniendo excusas que si bien es cierto pueden ser muy válidas para unos que para otros, porque a lo mejor yo puedo condenar a aquel que se compró una hacienda y está haciendo trabajo en relación con eso, pero a lo mejor sí estoy poniendo prioridades como ese hombre que se acaba de casar y su centro ya deja de ser Cristo, sino que es el inicio de su nueva familia. Entonces, o el inicio de su nuevo negocio, o el inicio de un proyecto que le está apasionando por sobre lo que el Señor quiere presentarle a través del Evangelio y que cada uno de nosotros sea un instrumento vivo para que el Señor se pueda manifestar en nuestras vidas. Es eso, es eso lo que el Señor también te quiere presentar. Hay en este sentido muchas divergencias, eh, muchas miradas teológicas. Por ejemplo, Valley ratifica esta preocupación del maestro cuando dice la idea de esta gran cena sagrada con Dios está profundamente arraigada en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23, principalmente en el Salmo 23 para que tú lo puedas leer, en el 23:5 que nos dice que el propio Dios quien prepara un banquete para quien confía en Él. Es el Señor el que preparará un banquete para nosotros. Jesús tenía muchos motivos para expresarse de aquella forma ante los que estaban presentes en la casa de aquel líder fariseo. Era preocupación por los perdidos, los indecisos, el poder exhortar a través de la palabra a los rebeldes, a los incrédulos, para que confirmar la necesidad y la importancia de una buena relación con Dios. Él se ocupó de los suyos, pero los suyos lo despreciaron. Así lo dice la palabra, ¿cierto? La cena es una gran figura de la rica gracia que el Señor tiene. Esa es otra mirada que nos dice el doctor Salmon. Dice él que la gran cena, esta parábola, es una figura de la gracia. Él compara la cena con la gracia que está presentada y que estaba para alcanzar a todos los hombres por medio de Cristo. Los judíos, los judíos en este sentido eran los que Dios había designado, era un pueblo elegido para que ellos pudieran extender la gracia. El primer llamado es la promesa de la gracia que estaba por venir. De los judíos tenían bajo el Antiguo Testamento el contraste con los gentiles, cómo ellos debían haber presentado a los gentiles el reino de Dios, que por mucho tiempo, siendo el pueblo escogido para presentar esto, no lo desarrollaron, no lo hicieron. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento cómo el Señor también dejó ordenanzas, decretos y leyes actuar con sus pueblos vecinos, cómo debían actuar con el extranjero y cómo debían presentarle el reino y la ley de Dios. Y en esa condición de tener la gracia y la promesa de la gracia, los judíos la usaban solo para decir que ellos eran los privilegiados con el fin de demostrar superioridad, una superioridad sobre los otros pueblos. Mira qué equivocado la actitud que ellos tuvieron. Si tú miras en la vida de nuestro Señor Jesús, e incluso en su propio linaje,
encontramos que hay, y a través del pueblo de Dios encontramos a muchos hombres y personas que pudieron entrar siendo extranjeros a este pueblo. Lo ves en el inicio mismo de, del nacimiento del pueblo. Primero, los 12 hijos de Jacob, los hijos de Israel, quienes tuvieron que buscar mujeres para poder casarse con ellas, tener una vida y tener familia. Uno de ellos, José, dentro de su descendencia hay dos hijos, Efraín y Manasés, que nacen de una relación con una mujer extranjera, con una mujer egipcia. Y así el pueblo del Señor, a través del tiempo de esos 400 años en Egipto, también vivieron y pudieron mezclarse con personas de otros pueblos para poder llegar a ser un solo pueblo. Moisés, su mujer Madianita, ¿cierto? Y así en adelante vamos viendo cómo el pueblo de Israel eh, va mezclándose con otros pueblos también, sí, como quería el Señor, sin dejar su ley, sus preceptos y sin dejar sus estatutos. El tema que ocurría era que cuando habían algunas invasiones y las personas perdían esa relación con el Señor o entraban en la adoración con otros dioses o se dejaban guiar por otras formas, ahí estaba la responsabilidad y la culpa, pero el Señor nunca estuvo en contra de que cada vez que el pueblo de Israel pudiese presentar su palabra, incluso en el pueblo babilónico a través de Nabucodonosor, quien el Señor lo confirma como el Dios, como el rey para el mundo en ese momento, para el mundo existente, el rey de todas las naciones, y Dios quería trabajar en el corazón de Nabucodonosor. Muchos de los que fueron deportados hacia Babilonia e incluso antes hacia Siria fueron personas que se enriquecieron con la cultura de otro lugar y pudieron presentar los preceptos, los estatutos y las leyes que ellos tenían para llevar el amor y la gracia del Señor. Y así pudieron extender el reino de Dios con personas de otra raza. Así que hay que tener mucho cuidado con ese tema cuando eh, pensamos en el linaje semítico como algo muy cerrado, que así el Señor nos lo presenta. Pero ese es otro tema. El segundo llamado es la señal en este sentido que representa la relación de aquella gracia y la invitación efectiva que hace Cristo hacia el reino, que es un reino que no es de este mundo. El Señor lo dice claramente y a través de todas las parábolas que hemos mirado, hemos hecho mención en ello. ¿Cierto? Así que es un reino distinto, muy diferente a como lo presentamos, ¿cierto? Por lo tanto, en lugar del reino prometido de Dios, que aquellos que rechazaron es arrebatado de ellos y es dado a los otros. Aquellos que no quisieron aceptar, que no quisieron vivir bajo esos parámetros y que rechazaron y se excusaron y estuvieron en otras cosas, el Señor les dice, yo mandé a buscar por todos lados, ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y tráeme aquí a los pobres, tráeme acá a otras personas para que pudieran compartir. Así es que así lo hizo el Señor e incluso después dice, ve por los callados los caminos y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Aquellos que rechazaron y no querían estar con Él, fueron invitados otros. Así es como es en sus iglesias también, llevan el mensaje del Evangelio. Muchos misioneros preparan, presentan y proclaman el Evangelio y la palabra de Dios. Muchos evangelistas predican la necesidad del arrepentimiento e incluso una minoría cree en el poder y en el amor del Padre, así como fue en el tiempo de Jesucristo.
que caminó cuando Él caminó por esta tierra. Sin embargo, en la misma forma en cómo el Maestro ha procedido también a través del tiempo, invitándolos a ser parte de esta gran cena. Todos aquellos que han rechazado y que se han excusado, el Señor hace una invitación, dice, el siervo regresó e hizo saber las cosas a su señor. Entonces, muy enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, ve pronto a otros lugares. Si aquellos que me están rechazando no quieren venir, invitaré a otros. El maestro no hablaba nada sin una intención. Todos sus discursos, todas sus acciones, siempre tenían un propósito divino, algo que enseñar a los que le rodeaban y principalmente a nosotros en nuestra actualidad, para llevar una aplicación práctica de la parábola. Y en esta línea es importante saber cuáles eran los objetivos propuestos por Jesucristo. Él tenía poco tiempo en la tierra, luego su ministerio en la tierra era un ministerio corto, que él venía a hacer una entrega de su vida, un sacrificio. Él tenía un poco tiempo, pero venía a hacer algo maravilloso y grande, pero tenía que dejar los parámetros de su reino y dejar claridad de él para que se siguiera proyectando hasta el día de hoy, con más de 2000 años de donde se está extendiendo su reino a través del tiempo. Es por eso que el Señor tenía que poner las bases claras de este tema. A pesar que se interpreta que es Dios quien invita al banquete, nosotros debemos recordar que Él y solamente Él es quien nos dará un banquete. No hay otro que nos invite para tener una comunión santa y eterna. Una de las aplicaciones de esta parábola es estar siempre atento a la voz de nuestro Dios, así como Miqueas lo estaba. Miqueas 7:7, quiero que tú lo puedas leer. Dice, el anfitrión que está preparando la cena para nosotros había hecho una invitación a su banquete y tristemente, muchos declinaron pidiendo disculpas, poniendo excusas al anfitrión, pues cada uno de ellos tenía su argumento para no participar de la cena. El Señor les había avisado a todos, como dice en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guardado, y arrepiéntete. Y si no valores, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Así también como dice en el Salmo, como es en el Salmo 121, verso 4, no duerme quien te guarda. Cuidado con esto, con estar descuidados, con excusarnos, con no ser parte de la cena del Señor. Qué importante es poder estar en este sentido y ser parte de la cena. Así como en la casa de aquella persona farisea, de aquella autoridad de ese tiempo. Así también lo que en nuestro día Jesucristo ha entrado en nuestras casas, ha querido entrar. Él no puede obligarnos a entrar. Muchos de los invitados nos estamos excusando a participar de esta invitación que es gratis para que nosotros seamos felices y podamos participar. Pero el Señor, aquellos que se están excusando, la actitud del Señor también es, hay una molestia y dice, si aquellos que no quieren participar en mi cena de una manera voluntaria, invitaré a mis siervos para que otros sean aquellos que participen. Ve por los caminos y por los vallados y invítalos, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor quiere que su casa se llene, que es donde Él pueda presentar esta gloriosa cena, esté lleno de personas disfrutando de lo que el Señor ha preparado para ti y para mí. Mi invitación es que no le pongas excusas al Señor, que ni tú ni yo podamos poner excusas en participar de la cena del Señor. No pongamos excusas para ser parte de esta maravillosa
cena que será la culminación y o el inicio, en el fondo sí, el inicio de un reino eterno, el inicio de un reino eterno, la conclusión o la culminación del reino terrenal para vivir en un reino eterno donde nuestra vida será distinta. Pero si tú quieres excusarte, el Señor extenderá las invitaciones a otros y podemos estar teniendo la misma actitud de aquellos escribas, fariseos y personas del pueblo de Israel que consideraban que solamente la invitación era para ellos. Así es que sé sabio, escudriña la escritura, te invito a que nuevamente vas a mirar y puedas sacar tu conclusión a través de la lectura de esta palabra, orientándote también con aquellos versículos que te compartí y que te entregué, y que estés lleno de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.